En este primer programa llamaremos a una puerta de leyenda, la de la mítica construcción de la Torre de Hércules. Para ello he rescatado un par de artículos de Alonso Pereira que fueron publicados en La Voz de Galicia en 1988 y que tenía guardados en una caja de zapatos. Leeré el primero y a continuación comentaré unos cuantos detalles que me parecen interesantes. El segundo lo oiremos y comentaremos en otro vídeo. Espero que esto despierte vuestra curiosidad y que con vuestra propia aldaba llaméis a otras puertas para que podáis entrar en temas de gran interés. El primer artículo fue publicado el sábado 13 de agosto en ese ya lejano año de 1988 en el periódico coruñés La Voz de Galicia. Alonso Pereira lo tituló Una torre faro de leyenda y la ilustración fue obra de J. Seijas. Es este que muestro en la foto. Comienzo a leer. Se dice, como se dicen las cosas cuando la memoria colectiva va perdiendo el hilo del verdadero acontecer histórico, que al escudo de La Coruña se le ha añadido, debido a un relato medieval, la calavera y las tibias del rey Gerión. Pero en un principio no hubo tal calavera ni tales tibias, sino sólo la cabeza coronada del mítico rey gigante, como refleja sabiamente Miguel González Garcés en Las veneras del escudo. La Voz de Galicia, 20/7/86. Por otra parte, las historias de Gerión nada tienen de medievales, pues ya las encontramos referidas en numerosos autores latinos y griegos. Para más precisión, en la obra de Situ Orbis del hispano-latino Pomponio Mela se indica que Gerión reinó en la isla de Eritía. Este reinado vino a ser interrumpido drástica y trágicamente por Hércules, pero es precisamente a partir de tal epopeya cuando, al menos con el aval de leyendas, tradiciones y mitos, adquiere la isla de Eritia, con su arcaica ciudad Crunia, el símbolo universal del cual tan justamente se vanagloria. Las crónicas ensalzan el empeño de Hércules en honrar al gigantesco adversario derrotado y muerto. Dicen que para el mausoleo del fenicio rey eligió personalmente el punto más elevado del promontorio de Crum, aquel rey dios del cual ambos contendientes descendían. Las honras fúnebres se realizaron con la solemnidad propia y debida a los miembros de las dinastías celestes. Aún para perpetuar el recuerdo de la gesta vivida, Hércules ordenó que sobre la tumba se construyera una altísima torre, que serviría, además, de guía a los navegantes de todos los pueblos, ya que por las noches también sería visible al encender hogueras en lo más alto. Pasó el tiempo y, realizados sus proyectos, Hércules decidió partir llevando consigo los bueyes y los demás tesoros obtenidos en Iritia. Como el traslado de tan considerables tesoros sería sin duda dificultoso e inclusive peligroso por tierra, solicitó nuevamente las barcazas de... No sin cierta nostalgia se alejó de Crunia Hércules. Desde la línea del horizonte, emocionado y orgulloso a la vez, contempló, alzada airosamente sobre las rocas del promontorio Cronio, la torre que hasta nuestros días lleva su nombre. Fue tan famoso aquel traslado de los bueyes en grandes navíos que aún hoy los barcos del mismo tipo se denominan bous en Galicia. Una de las cosas que he destacado en este artículo es la memoria colectiva. Este término fue acuñado por el filósofo y sociólogo Maurice Holtschas, si es que se pronuncia así. Se refiere a los recuerdos que guarda y destaca una sociedad en su conjunto. Es la propia sociedad quien la construye y transmite. Ni que decir tiene que en esa transmisión se va desvirtuando, reduciéndose el relato o agrandándose. Es la memoria colectiva la que conserva las leyendas. Es quien convierte un hecho quizás real
en su momento en un mito. Por cierto, aprovecho para decir que la palabra mito viene del griego mythos, que significaba en su origen relato. No tenía por qué ser un relato sobre divinidades, leyendas, tal como lo entendemos ahora, sino que podía ser relato de cualquier tipo, un relato histórico, un cuento, todo lo que os podáis imaginar. Después sí fue adquiriendo ese significado. Pensemos en todo esto de la memoria colectiva y pensemos que cuando una historia pasa de boca en boca va cambiando, se le añaden cosas, se le quitan, el hablante le da su toque personal y en su cerebro el recuerdo se va contaminando. Esto nos pasa cuando apenas han transcurrido unas horas del hecho que narramos. ¿Qué decir cuando los siglos se suceden? Fijaros en relatos que son transmitidos oralmente y que han llegado a nuestra literatura, como puede ser la Ilíada, como puede ser la Odisea o como puede ser el poema de Miocid. Vale. Sucede muchas veces que por eso hay distintas versiones de una misma leyenda. Por eso hay anacronismos, pero la esencia siempre subsistirá. Y aquí la esencia es un faro que fue construido antaño para orientar a los barcos en la tan peligrosa entrada a Coruña. Aquí, donde explotaron el Urquiola y el mar Egeo, aquí, donde mueren con frecuencia percebeiros, arrastrados por el poder de las olas atlánticas. O sea, que imaginaros la importancia que tuvo antaño y que hoy en día aún tiene este faro. Otro de los puntos que quiero tratar es el de relato medieval, porque aunque Hércules es un héroe de la mitología grecorromana, la leyenda de la edificación de la Torre de Hércules, al menos la más conocida, nos llegó a través de Alfonso X el Sabio, quien la recogió a su vez de la tradición popular. Cuenta la historia que había un gigante llamado Gerión que reinaba en las tierras del Tajo al Duero. Este tenía amenazada toda la población. El héroe Hércules, se enfrentó a él y después de 3 días de dura lucha consiguió vencer a Gerión. Enterró su cabeza y sobre ella mandó construir la torre. Por aquí se decía que cuando, si alguna vez se excavaba debajo en el sótano de la torre de Hércules, aparecería la cabeza de Gerión y se excavó. Al final se hicieron excavaciones, pero la cabeza de Gerión no apareció. Lo que sí apareció fue la linterna, que es esta que muestro en la foto. En sus proximidades, sigo con el relato, en sus proximidades fundó una ciudad a la que le dio el nombre de Crunia, como recuerdo de la primera mujer que la habitó y de la cual se enamoró. Es también medieval la leyenda que aparece en el Leabhar Gábala, el libro de las invasiones escrito por monjes irlandeses en el siglo XII. Pero no hablaré aquí de esto, como tampoco hablaré de la leyenda de Trecentonio. Esto lo dejo para otro vídeo. Es muy interesante, por cierto. En cuanto a la calavera y las tibias, vemos que cuando alguien entra en Coruña, lo recibe una calavera que descansa sobre 2 tibias. Y no es porque los coruñeses seamos piratas, sino que representa al gigante Gerión, el que fue vencido por Hércules. El escudo de La Coruña es este, con la calavera de Gerión bajo la torre. Pues como he comentado antes, se creía que ahí estaba enterrado el rey vencido. Sin embargo, este escudo fue posterior. En el primer escudo de Coruña, en los primeros escudos, se representaba la cabeza de este gigante
con una corona, como se puede ver en esta otra foto. Las conchas de vieiras que se ven en el mismo representan el Camino de Santiago. Se supone que estas conchas las utilizaban los peregrinos para beber el agua de ríos y fuentes y las usaban como escudilla. Hércules y Gerión. Hércules es el nombre romano del Heracles griego. Hablar de él sería eternizarse, así que simplemente voy a mencionar sus 12 trabajos y fijarnos en el que nos interesa. 1. El león de Nemea. 2. La hidra de Lerna. 3. El jabalí de Erimanto. 4. La cierva del monte Cerineo. 5. Las monstruosas aves del lago Estinfalis. 6. Los establos de Augías. 7. El toro de Creta. 8. Las yeguas de Diomedes. 9. El ceñidor de Hipólita. 10. Este es el que nos va a interesar. Los bueyes de Gerión. 11. Las manzanas del jardín de las Hespérides. Y 12. El viaje a los infiernos. Es el 10º trabajo en el que hemos de fijarnos. Heracles, o sea, Hércules, se apoderó de los bueyes tras dar muerte a Gerión, a su pastor Euritión y a su perro. Para poder llegar al fabuloso país de Eritea, debía llevar el carro solar de Helios. Helios era el dios griego del sol. Y en el oriente, Helios montaba una cuadriga alada y surgía cada mañana del océano. Recordemos que oriente significa que nace y occidente que muere. Pues bueno, Helios surgía cada mañana desde oriente y cruzaba el océano para volver cada tarde por occidente, es decir, por donde muere el sol. Occidente significa que muere. Y esto lo hacía después de haber recorrido la bóveda celeste. Lo sabía todo y lo veía todo. Bueno, pues volviendo al mito de Hércules y el 10º trabajo, el de los bueyes de Gerión, decía que Hércules debía llevar el carro solar de Helios. Y después, tras varios combates con reyes enemigos, a su regreso consiguió llevar toda la manada a Euristeo, que es el que le había mandado hacer estos 12 trabajos. ¿Pero quién era este Gerión? Pues bueno, se dice que Gerión era un monstruo tricéfalo, es decir, de 3 cabezas, hijo de Crisaor, y que vivía en algún lugar de Occidente. Situarlo en Occidente es situarlo en la península ibérica. Decía que Hércules robó ese rebaño de bueyes. Y el guardián de dichas reses era el gigante Euritión. Y Hércules le dio muerte, eso ya lo había mencionado. Gerión intentó retener al héroe, pero este lo mató. Este combate, esta lucha entre Hércules y Gerión es la que tiene relación directa, aunque no sea en este mito en concreto, pero es la que tiene relación con la leyenda de la Torre de Hércules. Sin embargo, en la leyenda de la Torre de Hércules no se menciona en ningún momento que Gerión tuviese 3 cabezas, aunque sí se cuenta, según las crónicas de Alfonso X, que era un rey de Occidente y que reinaba en las tierras del Tajo al Duero y que tenía amenazada toda la población. Nos decía este Alfonso X que la torre la fundara Hércules, llamado el egipcio, deduciéndose de aquí el origen de este nombre, con el que aún es hoy conocida. Esto de Hércules como el egipcio no debe sorprendernos,
no debe sorprendernos mucho porque se dice que había varios Hércules. De hecho, Diodoro Sículo habla de 3 héroes llamados Heracles o Hércules, y decía que uno era egipcio, el otro era un dáctilo cretense y otro era el hijo de Alcmena, que sería el Hércules tradicional de la mitología griega, del que estuvimos hablando, de estos 12 trabajos y todo eso. Pero esto no queda aquí, porque tenemos, por ejemplo, en Cicerón, que nos habla de seis Hércules. Y Varrón, en latino Varrón, nos dice que había 44. Heródoto, que se puede decir de las dos maneras, dice que cuando preguntó por la patria original de Heracles, de Hércules, los egipcios le dijeron que era de Fenicia. Según Diodoro Sículo, que lo mencioné antes con esos 3 Hércules, el Heracles egipcio lo llamaban Som o Chom, y vivió 10.000 años antes de la guerra de Troya, y su homónimo griego heredó sus hazañas. Hay quien piensa, como Robert Graves, en su libro Los mitos griegos, que la leyenda de Hércules tiene que ver con la leyenda de Gilgamesh. Esta leyenda de Gilgamesh era Babilonia. De todas formas, de Hércules y Gerión hablaremos en otro programa, en otro vídeo. Nos menciona Pereira a Pomponio Mela. Pomponio Mela era un geógrafo que nació en Algeciras en el año 15 después de Cristo y murió en torno al año 45 después de Cristo en Roma. En su obra De Situ Orbis, también llamada Corografía, encontramos el siguiente texto que dejo aquí con Crunia. Nos cuenta Alfonso X en su Crónica General de España lo siguiente, referido a Gerión. Gerión fuese con sus huestes para aquel lugar e fue después poblada la ciudad, que dicen Coruña, que era entonces yerma. E mandó en aquel lugar facer una torre muy gran e fizo meter la cabeza de Gerión en el cimiento e mandó poblar y una gran ciudad e faci escribir los nombres de los hombres e de las mujeres que viniesen poblar, y el primero poblador que vino fue una mujer que había nombre Cruna, y por eso puso así nombre a la ciudad. Así es como lo cuenta Alfonso X. Pero aunque esta sea la etimología popular de Coruña, no hay que tomarla muy en serio, precisamente por lo que hablábamos de la memoria colectiva. ¿Qué decir tiene que hay estudios lingüísticos sobre el topónimo Coruña? Este topónimo aparece en la Edad Media como Crunia o Curunia. Puede ser que provenga del latín Clunian, topónimo idéntico al de la capital de los arebacos, que hoy es Coruña del Conde, situada en Burgos. Para algunos, el origen de esta palabra, de Coruña, sería la palabra latina coloniam, es decir, colonia, como lo que entendemos ahora por una colonia, en cuanto a población de nueva creación, a propiedad rural y todo esto. Pero
hay un profesor alemán, Theo Vennemann, que dice que el nombre de Coruña, Cruña, procede del fenicio Carm, que significa cuerno. Y esto es debido a la forma del istmo en que se emplaza la ciudad. Bueno, puede ser, él sabrá, ya que lo estudió y es lingüista también. Tampoco va desencaminado con la tradición de que este topónimo fuera fenicio, porque por aquí anduvieron los fenicios y además cuentan las tradiciones, algunas tradiciones, que la torre era una construcción fenicia. Eso lo hemos visto cuando hablábamos de Heródoto, cuando le pregunta a los egipcios de dónde es Hércules, y estos le dicen que es fenicio. Pero bueno, sobre esto volveremos en otro programa. Sobre la palabra bous, que es el último punto que quiero tratar, Pereira nos dice lo siguiente. Pasó el tiempo y realizados todos sus proyectos, Hércules decidió partir llevando consigo los bueyes y los demás tesoros obtenidos en Iritia. Y más abajo nos dice, fue tan famoso aquel traslado de los bueyes en grandes navíos que aún hoy los barcos del mismo tipo se denominan bous en Galicia. Bueno, sobre esto varias cosas, porque que se le llamen bous no tiene que ver con esta leyenda, pero ya sabemos cómo se deforman las cosas. La memoria colectiva, la memoria de que hablábamos de la cual hablábamos al principio, ¿no? La palabra bus, se pronunciaría así en griego, significa buey. De aquí, bueno, ya no voy a hablar del paso por el latín, en gallego tenemos la palabra boi y en catalán y valenciano bou. Del valenciano llegó a designar un tipo de pesca de arrastre. Por cierto que esta pesca es devastadora, pero no nos vamos a meter ahora en problemas ecológicos. Pues decía que del valenciano llegó a Galicia para designar un tipo de pesca de arrastre que consistía en llevar dos barcas o barcos o barquitos a la par desde la playa para extender las redes en aguas de poca profundidad. Al tiempo que se tensaban, esas redes iban adquiriendo la forma de dos cuernos. Y es precisamente de ahí, de donde viene ese nombre de bous, o de los toros, que también se le llamaba. También, cuando las embarcaciones regresaban a la playa, unos bueyes las arrastraban antes, cuando no había los barcos de ahora ni los motores de ahora, ¿no? Pero bueno, este último hecho tampoco tiene que ver con que se le llame bous, sino que es la forma que iba adquiriendo las redes. En el próximo vídeo leeré otro artículo de Pereira y hablaré, entre otras cosas, de la leyenda de Trecefonio.